¿Tus padres viven contigo en Dinamarca o fuiste a estudiar tú sola bachillerato allí? El estilo de vida es muy diferente al de España. Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy Irina y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco más sobre Dinamarca. Hace un par de meses grabé un vídeo sobre mi experiencia en Dinamarca y me encantó la interacción que tuvo el vídeo en sí. Mucha gente escribió en los comentarios dudas que tenían sobre el tema, incluso por Instagram también algunas personas me escribieron preguntando sobre la sociedad y bueno, estudiar. Entonces pensé, pues estaría genial que hiciera un vídeo enfocándome más en el tema de estudios y de los jóvenes, porque veo que esto ha sido una de las cosas que a la gente más le interesa saber. No sé por qué, parece que la gente tiene miedo de si en Dinamarca van a ser aceptados por ser de otro país. Y bueno, en este vídeo voy a responder todas esas preguntas. También dejé una cajita en mi Instagram, en mis historias, para que la gente me escribiera preguntas o dudas que tuvieran sobre Dinamarca. Entonces también voy a responder esas preguntas. Bueno, voy a empezar por algunas de las cosas que me dijisteis en el vídeo anterior. Una de las cosas que la verdad es que se repetía bastante era si se necesitaba un certificado de inglés, y la respuesta es sí. Se necesita algún tipo de, digamos, prueba que enseñe que sí sabes hablar inglés a cierto nivel. Sé que a veces piden por el TOEFL y el examen de Cambridge y algunos otros exámenes así de inglés, pero bueno, la respuesta es que sí, necesitáis algo que diga o que enseñe que sí que sabéis hablar inglés a cierto nivel. Algo que creo que es bastante relevante es cuánto cuesta estudiar aquí si no formas parte de la Unión Europea. De media, alrededor de entre 6.800 euros, 17.900, 18.000 euros por año. De acuerdo, después otra cosa que también me preguntaron en el vídeo anterior fue que qué es lo que más me sorprendió de Dinamarca. La verdad es que para mí la primera impresión fue, lo primero, todo está súper limpio. Dije, madre mía, esto está impecable, los jardines preciosos, unas flores preciosas, porque yo llegué en verano, también es verdad, hay que decirlo, pero todo precioso, limpio, organizado, la gente súper simpática. O sea, la primera vez que caminé por estas calles, de esto que tú vas caminando y pues camina otra persona enfrente tuya, y la persona, era una señora, me sonrió, así tan tranquilamente me sonrió, y yo, madre mía, pero esta gente es súper amable. O sea, para mí fue como, esto es como una utopía, porque todo parece perfecto, las casas eran preciosas, parecía como una ciudad de juguete. No sé, fue como una impresión muy buena, la verdad. Luego también, junto con esa pregunta, me preguntaron que cuál fue mi primera impresión sobre los jóvenes daneses. De acuerdo, tengo que ser sincera, yo pensaba que en Dinamarca me iba a encontrar como a clones de Thor, y no, la verdad es que no. O sea, yo pensaba que todos iban a ser rubios, con ojos azules, que eso sí que es verdad, todos son rubios con ojos azules o con ojos verdes, eso sí es verdad, pero no todos son como yo me imaginaba que iban a ser. Hay de todo, obviamente, pero bueno, la verdad es que son bastante tímidos en general los daneses, y bueno, esas fueron mis primeras impresiones. Vale, ahora voy a pasar a las preguntas que me hicieron en Instagram. La primera pregunta es, ¿tus padres viven contigo en Dinamarca o fuiste a estudiar tú sola bachillerato allí? No, mis padres no viven aquí, mis padres viven en España, y sí, vine a estudiar sola el bachillerato. Mi hermano estaba estudiando en la universidad cuando yo vine a hacer el bachillerato aquí. Vivíamos muy cerca, pero de todas formas cada uno tenía su piso. ¿El estilo de vida es muy diferente al de España? Sí, el estilo de vida es muy diferente. En España creo que todo va muy rápido y siempre hay mucho estrés y no sé, es como todo un poco más intenso. Aquí en Dinamarca creo que es todo lo contrario. También depende, ¿no?, en qué etapa de tu vida estés, porque por ejemplo yo ahora estoy viviendo la vida de estudiante, entonces pues para mí será una cosa y para una persona que ya esté en el mercado laboral pues será otra cosa. Pero para mí mi experiencia es bastante diferente. Se preocupa mucho por el medio ambiente y por los estudiantes y los jóvenes, entonces sí, es bastante diferente. Aquí cenan a las 6, las cosas cierran pronto, la comida es muy diferente, yo echo de menos la comida española, todo tengo que decirlo, pero fun fact, aquí venden chorizo, jamón serrano, venden varias cosas españolas. Eso está muy bien porque
te puedes hacer un bocatita con quesito, jamón serrano o chorizo y te sientes como en casa. No es exactamente lo mismo, pero pues se asemeja. Otra cosa que también me han preguntado bastante es que si es difícil hacer amigos, si me han despreciado alguna vez por ser española, el tema socializar y conocer gente, etc. No es difícil hacer amigos, pero los daneses, como he comentado antes, son bastante tímidos. Entonces como que tendrías que ser tú la persona que tiene que dar como el primer paso en general, porque estoy generalizando. Y no, nunca me han despreciado por ser española, todo lo contrario. Luego también otra pregunta es que si a los daneses les gustan las latinas, y mi respuesta es sí. Sí que les gusta, como muy exótico todo para ellos, y como las latinas en general saben bailar, pues sí, les gustan las latinas. Y bueno, este tema de hacer amigos y socializar, todo depende, es que digo que todo depende, pero es que es verdad, todo depende del ambiente en el que te encuentres, porque claro, si tú estás en la universidad, por ejemplo, en la universidad, en todas las universidades de Dinamarca, hay siempre gente internacional, porque todas las carreras en las que son en inglés, pues hay mucha gente que viene de Alemania, por ejemplo, o gente que viene de, no sé, de España. Es que hay muchos españoles, hay mucha gente que habla español por todas partes aquí en Dinamarca. Solamente en mi ciudad hay como 20 personas que son de España, y yo soy de Mallorca, y de hecho hay como 5 personas que son de Mallorca también. O sea, imaginaos. Y algo que os quería decir que creo que os podría ayudar mucho es que antes de mudarnos a Dinamarca, en Facebook hay grupos de españoles o de latinos que están en cada ciudad de Dinamarca. Entonces simplemente en Facebook podéis buscar latinos Dinamarca o latinos Copenhague o españoles en Odense o cosas así. Buscáis en Facebook y os vais a encontrar un montón de grupos de gente que está viviendo en esas ciudades y pues que quiere encontrar a gente que también sea de la misma cultura o del mismo país, etc. Entonces eso es una gran ayuda, porque así tú vas y tampoco vas a estar como 100% solo, porque sabes que hay gente que también viene de donde vienes tú. ¿Cómo ligan los daneses? Me hace mucha gracia esta pregunta. Pues los daneses son tímidos, pero no cuando van de fiesta, porque cuando van de fiesta beben alcohol, entonces se sueltan y son más salvajes, digamos. Pero la manera de ligar de ellos es, si estáis de fiesta, pues probablemente si hay alguna canción o lo que sea, pues se acercarán a ti, empezarán a bailar contigo, pues habláis o lo que sea, te preguntarán de dónde eres, no sé qué. Y si tú les dices, ah, soy de España, o soy de Colombia, o soy de Perú, pues van a decir, wow, qué guay, y te van a preguntar sobre pues el lugar de donde eres, y etcétera, etcétera. Y luego a lo mejor te van a pedir el Snapchat, porque aquí lo que más usan es el Snapchat, que es una red social, y en Snapchat es como se comunican, os envían fotos y tú les respondes. Básicamente así es como ligan los daneses. ¿Cómo es el sistema educativo? Y esta persona se refiere a los grados y esas cosas. Aquí en Dinamarca el sistema educativo consta de 1 año de preescolar y después hay 9 años de educación primaria y secundaria inferior, que eso es desde los 6 hasta los 16 años. Después, cuando ya llegas, como decir, cuarto en España, puedes elegir irte a un internado, que aquí es muy común. Es como ya parte de la cultura irse a un internado cuando están en el grado 10. Y le pregunté a una de mis amigas que se fue a un internado, que por qué lo hacían y como cuál es el punto de estar en un internado, ¿verdad? Y me contestó que el punto era salir un poco de la zona de confort, porque aquí los jóvenes, pues igual que en cualquier otro país, siempre están como en el mismo ambiente durante muchos años. Entonces ya cuando ya eres un poquito más mayor, 15, 16 años, pues es como que ir a otro lugar a vivir, porque en un internado también están ellos solos, digamos, o sea, comparten habitación con otra gente, pero en realidad pues están solos, ¿no? No tienen la comodidad de la familia y de que les preparan las cosas, etc. Es como una etapa para conocerse a ellos mismos, conocer a gente nueva, es como una etapa para crecer como persona. Y la verdad es que me parece súper interesante. Mucha gente lo hace aquí en Dinamarca. Hay muchos internados y son internados que hacen cosas muy chulas. Hay internados que son de deportes, hay internados que son de arte, si no estoy mal. Y sí, después de ese año de internado, pues que no es obligatorio, puedes escogerlo o no. Tienen 3 años de lo que viene siendo Gymnasium, que es como ya bachillerato, digamos, y son 3 años, que eso vendría siendo educación secundaria superior, que es ya de 16, 17 a 19 años. ¿A dónde hay que mandar los documentos para poder estudiar allá? Para aplicar aquí, supongo que se refería a la universidad, pero si es al bachillerato, por ejemplo, porque aquí hay 15 escuelas de bachillerato internacional, IB, entonces para aplicar a eso simplemente contactas con el instituto en sí y les envías un email diciendo me gustaría aplicar tal y cual, y te dirán que escribas como una carta
diciendo por qué quieres estudiar en esa escuela o en ese programa en específico, y luego simplemente enviar todos los documentos que supongo que serán tus notas pasadas y cosas así. Pero si es para aplicar a la universidad, tiene que ser por la web de admisiones nacionales, que es www.optagelse.dk. Toda esta información la voy a dejar en la cajita de información para que lo podáis ver, y voy a dejar links donde todo está mejor explicado. Los links son en inglés porque si buscas las cosas en español quizás no salen en Google o en internet porque todo está en inglés, entonces los links van a estar en inglés, pero si no lo entendéis podéis ir al traductor de Google y en un segundo pues lo tenéis traducido. De acuerdo, entonces hay que aplicar por esta web como tarde el 15 de marzo a las 12 del día. Las admisiones se abren creo que es el 1 de febrero y cierran el 15 de marzo. En esta web te saldrá como las opciones de todas las universidades y de todas las carreras que puedes hacer. Entonces tú las vas seleccionando y tiene una prioridad. Eso es importante decirlo. Un máximo de 6 universidades a las que puedes aplicar. Y por ejemplo, si tienes la prioridad 1, digamos que quieres estudiar en Copenhague y esa es tu primera prioridad, pues la pones como 1. Y digamos que tu segunda prioridad es Aarhus, que es otra ciudad de Dinamarca. Pues si digamos que te cogen en Copenhague y ya el resto de las prioridades se cancelan. Es como que solamente te aceptan en una universidad y ya está. Porque por ejemplo en Estados Unidos tú, lo siento que se está yendo un poco el sol, aquí el tiempo ya os dije que era bastante bipolar. Bueno, no es como en Estados Unidos por ejemplo, que si tú aplicas a varias universidades te van a llegar cartas diciendo ha sido admitido o ha sido rechazado, y luego tú tienes que decir vale, pues quiero ir a esta universidad. No, aquí en Dinamarca si eres aceptado en tu prioridad 1, el resto ya olvídate. Entonces funciona así, solamente te aceptan en una universidad. Y claro, como va por prioridades, tú pones el orden de prioridad según las universidades a las que tú quieras ir. No sé si me he explicado bien, pero bueno. Y luego es el 28 de julio que te dicen si te han aceptado o no. La verdad es que tardan bastante en decírtelo, pero bueno. Vale. Y creo que esta ya es la última pregunta que me hicieron por Instagram. La verdad es que me parecieron bastante interesantes, y a las personas que me han preguntado, muchas gracias, lo aprecio mucho. Y la pregunta es, ¿cómo es la experiencia buscando trabajo? Hay una beca que se llama SU y esta beca es para estudiantes. Es una beca que por ley les dan a los daneses cuando están estudiando. Ya aquí a los 18 los padres dejan de sostener económicamente a sus hijos. Es como... La verdad es que eso es otra cosa que me sorprendió mucho. Aquí a los 18 ya es como que los padres dicen búscate la vida, eres mayor de edad, búscate trabajo, ya está. Luego aquí también en los supermercados puedes ver a gente, a niños de 16 años trabajando en un supermercado. Les pagan menos porque esos niños no tienen que pagar impuestos, pagan menos y el supermercado pues al fin y al cabo se beneficia de eso. Y cuando cumplen 18 pues los echan y contratan unos nuevos. Pero bueno, me voy por las ramas, buscando trabajo. Como os iba diciendo, hay una beca que se llama LSU. Mientras tú estés estudiando y tengas ya 18 años, puedes aplicar a esta beca que te da el gobierno. Si formas parte de la Unión Europea te la van a conceder si trabajas un mínimo de 10 horas por semana. Te van a pagar 6.000 coronas danesas, que vienen siendo unos 800 euros, más lo que te pague el trabajo en sí, que creo que también serán otros 800 euros, porque el salario mínimo aquí son 120 coronas, que son 16 euros por hora, que te podrían dar, por ejemplo, lavando platos o cosas así en restaurantes. Y un buen salario yo creo que sería entre los 130 y 160, eso ya sería como increíble. Y bueno, entonces es una ayuda increíble para los estudiantes porque claro, tú estudias y al mismo tiempo te pagan por trabajar muy poco. Es increíble, increíble. Entonces bueno, la experiencia buscando trabajo, que todavía no lo he dicho. Aquí pues como ya os digo, creo que es muy fácil encontrar trabajo si eres menor de edad o si tienes 18 años. Si no sabes hablar danés no pasa nada porque por ejemplo en Copenhague o ciudades así más grandes te contratan en restaurantes para ser camarero, camarera, para estar en tiendas vendiendo ropa, por ejemplo. O sea, súper bien. Si estás en una ciudad más pequeña donde te van a contratar, lo más probable pues será en restaurantes, lavando platos, incluso a veces de camarero o camarera, pero menos. Y no sé, por ejemplo en hoteles. Pero bueno, la verdad es que está muy bien porque tienes un ingreso mensual que en España, por ejemplo, pues sería imposible trabajar y estudiar al mismo tiempo porque te pagarán una miseria y no tienes tiempo luego para estudiar. Y bueno, esas eran todas las preguntas de Instagram. Creo que ya he podido responder la mayoría de las cosas y espero que ahora sepáis un poquito mejor cómo es la vida aquí de estudiante y estudiar aquí. Es bastante caro venir a estudiar aquí si no formas parte de la Unión Europea, pero si formas parte de la Unión Europea esto es un chollo y es increíble, es de admirar sinceramente. Yo creo que muchos países deberían parecerse más a Dinamarca o a los países nórdicos en general.
no sé, por ejemplo, aquí los impuestos son muy elevados, pero luego también lo que te pagan es mucho más que lo que te pagan en España. Pero claro, te pagan más, pero los impuestos son más altos y todo en sí es más caro, la ropa es carísima. Donde más compro yo aquí es en H&M, porque es que el resto de las tiendas, que son tiendas danesas, una camiseta te cuesta 300 corona, que son 40 euros por una camiseta así normalita, 40 euros. Pues como que no. Entonces nada, eso. Al fin y al cabo viene siendo lo mismo, pero bueno, sí. Y no sé, ya os digo, está todo muy limpio. Aquí hay 6 basuras diferentes para reciclar. Una donde tirar el metal, otra donde tirar residuos orgánicos, otra para el plástico, otra para el cartón y otra para la basura normal, tipo papel sucio o cosas así. Y luego también volver a responder a la pregunta lo de si es difícil ser amigos, cómo son los daneses. Ya os digo, en general son buena gente, son tímidos, a lo mejor les cuesta un poco adaptarse a ti, pero ya os digo, hay mucha gente internacional, hay gente de muchas partes del mundo aquí. No es difícil hacer amigos, al fin y al cabo, no es difícil. Y si vas a la universidad vas a estar rodeado de gente internacional que viene de otras partes del mundo también. Entonces, para nada, o sea, no conozco así a nadie que no haya tenido amigos o que les haya ido mal aquí en tema socializar. No os preocupéis, que de verdad eso no creo que debería ser un reparo. Y bueno, ya está, creo que este es el final del vídeo. Espero haber respondido suficientes preguntas como para que os hagáis una idea de cómo es Dinamarca y cómo es estudiar aquí. Y bueno, ya sabéis que si tenéis más preguntas me las podéis dejar en los comentarios o me podéis escribir en Instagram, que es IrinaAHP. Yo encantadísima de ayudar y encantadísima de responder vuestras dudas. Y si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por ver mis vídeos. Me gustaría mencionar que en mi canal subo vídeos mayoritariamente en inglés, pero que la verdad es que me apetece mucho también seguir subiendo vídeos en español, me gusta mucho. Y recordad darle like al vídeo si os ha gustado y si os ha sido de ayuda y si queréis que haga más vídeos de este tipo, y suscribiros para más contenido. Llenad vuestra vida de buenos momentos, difundir positividad y nos vemos en el siguiente.